Estoy realmente impactado por lo que Dios ha hecho hasta aquí. Ha saciado nuestro corazón, nuestras expectativas. Y hay más. Hay más. ¿Cuánto dinero nos gastamos trayendo conferencistas de otro lugar, donde nos hablaban en un excelente nivel? Pero después de ver a estos tres expositores, hasta aquí, no tenemos que mirar afuera. Porque aquí Dios está haciendo y está levantando gente en un gran nivel. Usted no va a encontrar conferencistas de este nivel aquí en la ciudad de Coyhaique. Yo he recorrido harto, usted igual. Usted sabe dónde se habla de lo bueno, donde se vive lo bueno. Y ahora voy a hablar de alguien que usted lo conoce, pero quizás no sabe un poco de su historia. Yo no le quise preguntar a él nada, solo quiero decir lo que yo sé. Vamos a ver si le apuntamos. El 17 de febrero del año 2013, Walter junto a su esposa Paz fueron invitados a predicar a nuestra iglesia cuando comenzamos la obra aquí, en Coyhaique. ¿Cuántos estuvieron ahí en esa reunión que hacíamos en Cayo Gana? A ver, levanten la mano. La Franci, Carlos, los pastores. Bueno, ahí fue cuando invitamos por primera vez a Walter. Igual estaba en la guata, en él, ya. La Nisi. Y invitamos al profeta Walter, ¿cierto?, a nuestra iglesia en ese tiempo. Él estaba estudiando ciencias jurídicas en Temuco, profesión que terminó y hoy día es un honorable abogado de la ciudad de Coyhaique. Ese día cuando yo vi a Walter, entendí que en Walter había algo distinto, algo fresco. Dios estaba levantando a un matrimonio y que era de la Patagonia. Eso me encanta. Me encanta. Yo soy nacionalista. Yo deseo profundamente que Dios levante a la gente de la Patagonia. Y lo está haciendo. Después volvieron a terminar sus estudios, ambos, a Temuco. Pasó un tiempo y cuando regresaron a Coyhaique se empezaron a acercar a nuestra iglesia hasta que tomaron la decisión de ser parte de lo que Dios estaba haciendo o iba a hacer con nosotros en Coyhaique. En el año 2018 hicimos un encuentro en una de la iglesia, digamos, de muchas iglesias como el de ahora, en una sede comunitaria en el centro de la ciudad. ¿Cuántos recuerdan un encuentro que hicimos ahí cerca de los bomberos? Una sede comunitaria abajo. El Espíritu Santo cayó sobre Walter y Walter se levantó y soltó unas palabras. Recuerdo de alguna manera que dijo lo siguiente, que Dios iba a abrir camino a este ministerio a la selva, específicamente en las Amazonas del Perú. Entonces comenzamos a caminar en la profecía y al siguiente año, 2019, un grupo de esta iglesia fue a la selva a predicar y a trabajar. ¿Se acuerdan? No solo se cumplió esa profecía, sino que también el profeta se metió en ese río, porque también fue en ese grupo. ¿Han visto eso ustedes alguna vez, no? Que un profeta diga algo y después se meta en esa profecía. Después de unos años, Walter acepta el desafío de liderar la iglesia de Coyhaique, cuidando y dirigiendo la iglesia en un tiempo que para todos nosotros nos llegó de sorpresa. Pandemia, virus COVID-19. Nunca nos enseñaron a nosotros los pastores a dirigir y a pastorear rebaños en medio de una pandemia. Yo buscaba manuales y no encontraba directrices. Fue en ese tiempo cuando Dios desafió a Walter y a Paz junto con los hermanos a sostener la iglesia. Y lograron sostener la iglesia a pesar de todo, y la iglesia permaneció. El 6 de abril del 2023, en una reunión de líderes del ministerio, Walter levantó la voz y declaró que ya era tiempo que esta organización cristiana tuviera un obispo,
un supervisor de pastores y líderes que se preocupara de mantener la visión que Dios había dado desde el principio. Estas y otras señales nos llevaron ese mismo año, en mayo, a ordenar a Walter como profeta de Dios. Un ministerio profético que se proyecta no solo para operar en estas coordenadas, sino también más allá de nuestras fronteras. El ministerio de la palabra que está en nuestro hermano Walter no solo opera bajo la atmósfera de adoración o cánticos, como suele ocurrir con muchos, sino que también mientras enseña y predica. Durante este tiempo ha desarrollado lo que nosotros denominamos la predicación profética. En otras palabras, un verdadero profeta no necesita ambientes ni contextos para profetizar. Recuerde cuando Eliseo estaba trabajando con los profetas y se le cayó el hacha al agua a uno de los profetas. Él estaba trabajando, sudado, cansado, y soltó la palabra. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer a ser profeta, la unción opera en él siempre. Así que si usted quiere escuchar palabra, invite a Walter a tomar mate, un café o algo. De seguro que tendrá algo que decirle de parte de Dios. Finalmente, Walter no solo ha caminado como profeta en este tiempo, sino que Dios lo ha estado habilitando en el desarrollo de otras áreas como la enseñanza y el ministerio pastoral. Amén. De seguro habrá más que decir, pero yo llego hasta aquí. Dejo con ustedes al profeta Walter. Bueno, hermanos, les saludo en el amor del Señor a todos. Estamos contentos de lo que está pasando el día de hoy y en particular me voy a tomar una licencia. Estoy muy contento de que llegó mi hermana. Allá, Paola, si puedes levantar tu manito. Mi hermana junto a su familia, a sus hijos, a su esposo. Dios les bendiga, son bienvenidos. Bueno, hermanos, vamos hoy a hablar de algo que para mí en el principio, cuando se me encomendó este tema para el día de hoy, yo pensé que se habían equivocado. Yo dije, no soy el indicado para hablar de esto. Y el mismo día, el Señor me ministró en un viaje y me dio el mensaje el día de hoy. En un par de horas, en 1 hora y media. Y yo quedé sorprendido de lo que yo había recibido, hermanos. Y es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Vamos a hablar del verdadero adorador. Ahora, usted me dirá a lo mejor de que usted sabe adorar. Usted entiende lo que es un adorador. Pero yo me llevé una sorpresa inmensa, hermano. Inmensa con este tema y que yo espero de que juntos podamos ir viendo y podamos ir analizando para poder entender primero por qué el tema es un verdadero adorador. Es porque Dios dice en su palabra que Él anda buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Él habla que Dios anda buscando, es porque algo falta, es porque algo está oculto, es porque algo no se puede encontrar. Y es Dios mismo que cuando mira una grey, cuando mira una congregación, cuando mira un grupo de personas, busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué nos quiere decir eso, hermano? Que hay falsos adoradores, ¿no es cierto? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la bendición de poder adorar a Dios. Pero ¿entendemos lo que es adorar? ¿Usted entiende realmente lo que es adorar? Las consecuencias, lo que conlleva lo que es. Y para poder entender este tema, vamos a tirar algunas ideas, conceptos básicos.
funciona el puntero. Aquí, pastor. Primero, adoración lo podemos definir generalmente como un culto o reverencia a Dios por sus obras y por quién es Él. Cuando nosotros adoramos, hermano, no adoramos por cualquier cosa, como se nos decía anteriormente también. Adoramos a Dios, buscamos a Dios, tratamos de serle fiel a Dios por sus obras que podemos ver con nuestros ojos, materiales, físicas, pero también por lo que Él es. Que Él es un Dios eterno, está en otro ámbito que nosotros seguramente no podemos conocer, pero se nos ha dado el privilegio al hombre de poder tener comunión con el Señor y poder entender quién es Dios. Y Dios está interesado en tener comunicación con nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo podemos expresar la adoración? Cuando hablamos de adoración, siempre pensamos en la música, siempre pensamos en los cánticos, siempre pensamos en la alabanza, pero la adoración es mucho más que eso. Eso viene a ser solamente una expresión de lo que es adoración. La adoración se manifiesta o se expresa por la oración. Cuando usted dobla sus rodillas delante del Señor y pide perdón y ora por su familia, ora por su hijo que está inmiscuido en ciertas cosas, ora por alguna necesidad o alguna petición, cuando usted está adorando. También cuando usted ofrece algún tipo de sacrificio, cuando usted ofrenda, cuando usted alaba, ¿no es cierto? Cuando usted canta, cuando usted hace un rito como el que hicimos anteriormente, ¿no es cierto?, de la Santa Cena, cuando usted medita en la palabra, cuando usted tiene temor en su corazón de fallarle a Dios, cuando usted se dispone en ayuno, cuando usted hace fiesta para el Señor, cuando da las gracias al Señor, pero la mayor expresión de adoración está dada por estos dos conceptos, hermano. Inclinación o postración y el servicio. Dos expresiones que definen lo que es adorar. Ahora, la palabra de Dios nos dice, permiso, estoy un poco resfriado. La palabra de Dios nos dice de que también para adorar estos dos elementos, ¿no es cierto?, de inclinación y de servicio o postración, también hay ejemplos bíblicos, hay muchos, pero yo solamente quise tomar estos 4 para definir una adoración que usted me puede decir que a lo mejor puede ser distinto con la forma de adorar. Yo le digo que no. La Biblia dice y da muchos ejemplos cómo los hombres deben adorar en la tierra. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Nehemías 8:6, cuando dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, ¿y qué? Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Después tenemos Job 1:20, que dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Estos dos elementos de humillación y adoración, humillación y postración, conllevan, hermano, a que cuando nosotros queremos adorar a Dios, muchas veces podemos tener las mejores intenciones, como vamos a ver después, pero podemos caer en una falsa adoración a Dios. Y usted me dirá que estos dos elementos los conoce. Por lo tanto, para poder adorar, uno va a identificar de que primero viene un proceso de humillación. Para adorar, usted necesita decir, Señor, yo no soy nada. Escuchaba a un predicador hace unos días atrás que decía, a mí me preguntó un joven en una iglesia qué era lo más grande que él tenía. Y él le dijo, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Solo tengo una cosa preciosa y valorosa, que es a Jesús el Señor en mi vida.
Y no hay nada más. Porque no depende de nosotros. Nosotros no tenemos nada, hermano. Nada que entregar. Pero todo lo hace el Señor. La gracia que Él da, el talento que Él da, las habilidades que da, lo da Él. En nosotros. Y otros lo ven. Por lo tanto, es necesario humillarse. Pero además hay otro elemento que es postrarse en tierra, que es inclinarse. Muchas veces nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que es postrarnos o decimos, vamos a adorar, como que fuera algo liviano, algo fácil, algo rápido que podemos hacer en 5 segundos. Pero sabe, adorar es más que eso. Conlleva primero que usted debe morir, debe humillarse, para después obtener, ¿no es cierto?, postrado en tierra, poder llegar a adorar. Pero no solamente esto pasa en la tierra, sino que pasa también en el cielo. El libro de Apocalipsis nos habla, 4:20, dice que los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7:11 dice, y todos los ángeles que están en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. O sea, una adoración en la tierra y la adoración en el cielo. ¿Usted ve alguna diferencia? No hay diferencia. No hay diferencia en la forma del verdadero adorador. Ahora, la falsa adoración es algo que nosotros podemos pensar que estamos haciendo bien, pero resulta que para los ojos de Dios no está bien. Y el Señor puso muy fuerte en mi corazón esta semana la historia de, si yo le pregunto a usted, deme un nombre de un personaje bíblico que era adorador por excelencia. ¿A quién se le ocurre? Aparte de Jesús, que obviamente adoró hasta la muerte, él es el supremo. Pero otro, un hombre. El rey David. Es el primero que se nos viene a la mente. Porque el rey David dice que todos los días adoraba con su arpa al Señor. Decía que era tan hermoso lo que él tocaba, que tocaba, ¿no es cierto?, incluso al rey. El rey lo mandaba a buscar para calmar cuando estaba afligido, estaba atribulado. Y él era conocido por eso. Y él era solamente un pastor de ovejas en ese entonces. Entonces vamos a hablar muy rápidamente, porque la historia es súper larga, usted la entenderá, pero vamos a hablar cuando David dice la palabra que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, ¿no es cierto?, habitaba en un elemento llamado un arca. Y esa arca que simbolizaba la presencia de Dios, cuando estaba con el pueblo de Israel, eran poderosos, ganaban batalla, dice la Escritura. Pero en algún momento de la historia de Israel, Israel rebelde en su pensar y perdiendo toda reverencia ante el Dios eterno, dice que fue conquistado, fue avasallado, fueron quemados los muros y fueron capturados el arca. Y se lo llevó un pueblo llamado los filisteos. Pero sabe que en todo el tiempo que los filisteos tuvieron el arca en su pueblo, hubo mucha desgracia. Hubo ruina para ese pueblo. Yo estaba leyendo y buscando, 70 años estuvo el arca ahí con los filisteos. Y en esos 70 años fue lo más malo que hubieran tenido los filisteos. Porque no les sirvió para nada y le trajo mucha ruina al pueblo de Filisteo. Tanto así que ellos decidieron llevar el arca y entregarla a los israelitas. Y vamos a leer la historia. Primera de Samuel, estamos en la falsa adoración. Y usted me dirá, pero ¿estamos hablando del rey David? Sí, estamos hablando del rey David. Primera de Samuel 7 dice que vinieron a ese lugar, ¿no es cierto?, Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en una casa. Y esa casa se llamaba la casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a su hijo, ¿no es cierto?, para que guardase el arca de Jehová.
Y desde el día que llegó el arca a ese lugar, pasaron muchos días, 20 años. 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Pero la particularidad de esto, hermano, es que si usted empieza a investigar, la Biblia dice que en estos 20 años no sucedió nada en la casa de Abinadab. No pasó nada especial. ¿Y sabe por qué? Porque si uno empieza a ver, Abinadab significa generoso. El nombre significa generoso. Él seguramente se ofreció a llevar el arca a su casa. Yo la recibo, no se preocupen, yo la recibo en mi casa. Porque era un hombre generoso, esa familia, la casa de Abinadab. Pero ¿sabe? Era una casa que no tenía reverencia a la presencia de Dios que significaba el arca. Y por 20 años tuvieron el arca en su misma casa, en su misma familia. Por 20 años. Y despreciaron la presencia de Dios. La despreciaron. Y no la cuidaron. No tenían temor a lo que había ahí. Y usted me dirá, ¿pero qué relación tiene esto? Mucha. Porque ¿acaso nosotros hemos sido reverentes a la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros podemos estar en la casa de Abinadab y nosotros ser esa casa? De recibir esa presencia y no valorar lo que tenemos en Dios. Ser irreverentes a la presencia de Dios. Y no pasó nada en ese tiempo, hermano. Nada en ese lugar. Posteriormente dice Primera de Crónicas 13, ¿no es cierto?, que David se propuso llevar el arca nuevamente a Jerusalén, y lo vamos a pasar muy rápido, pero él propuso, David, y entonces dice que David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro, enviaremos a todos nuestros hermanos a buscar el arca. Y dice que porque se habían olvidado desde el tiempo de Saúl. 20 años se habían olvidado de la presencia de Dios. 20 años. Imagínense, 70 años capturados por los filisteos. 20 años olvidada en una familia, en una casa, en la casa de Abinadab. Olvidada la presencia de Dios. Y él se acordó. Y dice que entonces, como llamó a asamblea, la asamblea dijo de los que estaban ahí: hágase así. Porque le pareció bien a todo el pueblo. Y dice que en base a esto, ¿no es cierto?, David tomó la decisión de ir a ese lugar. Pero sabe, mire, lo que va a continuar acá. Segunda de Samuel 6, del 1 al 11, dice que David intenta traer el arca. Pero cuando él reúne a todo Israel, si usted va a segunda de Samuel, verá que la cantidad de gente era 30,000 personas. 30,000 personas que fueron a buscar el arca, hermano. Era mucha gente, era todo el pueblo. Llamó a todos los sacerdotes, a todos los levitas, a todos los oficiales de los ejércitos, a todo el pueblo, a ir a buscar la presencia del arca del pacto, el arca de Dios. Y usted me dirá, pero eso es bueno, la intención de David era buena, ¿no? Vaya respondiendo, por favor. ¿Era buena la intención de David, o no? Sí. Era traer, devolver esa arca. Pero dice que llevaron, ¿no es cierto?, el arca de Dios a esa casa de Abinadab, pero la llevaron en un carro nuevo. Yo estuve leyendo a propósito del carro nuevo, y sabe que cuando el carro nuevo significaba de que los filisteos tenían una costumbre de poder trasladar las cosas importantes en unas arcas, en un carro nuevo, y ponían bueyes delante, 2 bueyes, ¿no es cierto? Entonces, cuando decidieron llevar el arca de Dios a esa casa de Abinadab, lo llevaron, dice David, en un carro nuevo. O sea que los bueyes que llevaban el carro eran bueyes inexpertos, eran bueyes que no tenían oficio, que no habían trabajado lo suficiente para poder llevar esa carga. Y eso conllevó, ¿no es cierto? Dice que en ese lugar había un varón llamado Usa y Agio que guiaban el carro.
Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, dice que Usa, este hombre, el nombre Usa significa fuerza humana. Entonces cuando Usa extendió la mano al arca para sostenerla, porque los bueyes que eran inexpertos, que no eran fuertes, cargando la presencia de Dios, tambalearon. Y cuando tambalearon, el arca quiso caer, y este hombre llamado Usa extendió la mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió en el mismo momento, fulminado delante de Dios. Entonces aquí encontramos primero que David, al momento de tomar el parecer al pueblo, él tomó la decisión en base a lo que le dijo el pueblo. Pero ¿fue la decisión correcta? Después lo vamos a ver. Después, para llevar el arca, copió a los filisteos. Y hizo un carro nuevo y colocó bueyes inexpertos para llevar la presencia. Y se murió un hombre llamado Usa. Y esto fue tanto, hermanos, que dice que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, lo había matado. Por lo que llamó a aquel lugar, ¿no es cierto?, Pérez Usa, que hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa, ¿no es cierto?, de David, sino que la llevó a otra casa que se llama Obed Edom Geteo. Y dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Mire, ¿cuánto tiempo estuvo capturada el arca por los filisteos? 70. Y después estuvo en la casa de Abinadab, extraviada, olvidada, sin reverencia, 20 años. Y en 20 años no sucedió nada en ese lugar. No hubo nada. Pero esta familia, esta casa de Obed Edom, Geteo, Obed significa siervo y Edom era el lugar. Entonces era siervo de Edom. Eso significa Obed Edom. Y entonces cuando esta familia, esta casa recibe la presencia de Dios, hay una diferencia. Porque en solo 3 meses, en solo 90 días, Dios hizo lo que no hizo en 20 años en un lugar. En solo 90 días, hermano. Y la fama fue tal que bendijo Jehová esa casa. Y dice, y todo lo que él le tenía, todo lo que tenía. Y en el tiempo de Obed Edom, la bendición no estaba radicada en lo económico, sino que estaba en la multiplicación de los hijos. Y sabe, tuvo 8 hijos Obed Edom, que posteriormente vamos a ver muy rápidamente que ellos siguieron en la misma línea del padre y fueron servidores también de Dios. Entonces, encontramos, ¿no es cierto?, que en solo 3 meses, en este hombre, en esta casa de Obed Edom, sucedió algo particular. ¿Y sabe por qué? Porque Obed Edom era reverente a la presencia de Dios. Él, Obed Edom, si usted lee algún libro va a encontrar, él escuchó lo que pasó con los filisteos, que esa arca trajo ruina a los filisteos. Y después que escuchó de la casa de Abinadab, donde estuvo 20 años y no pasó nada. Y por lo tanto, cuando le dicen a Obed Edom, vamos a llevar el arca, dice que David dijo, vamos a llevar el arca a ese lugar, a esa casa. Como él era siervo, Obed es siervo, él estuvo dispuesto a servir, a tener el arca ahí en su casa. Pero él fue reverente a la presencia de Dios. Él fue temeroso a lo que había ahí. Y él se preparó, él se santificó para recibir el arca y seguramente y todo lo que había ahí. Y en solo 3 meses, Dios bendijo toda su casa y todo lo que él tenía. Después la historia nos dice que
David escucha esto que había pasado en esta casa de Obed-edom y dice, y David preparó una tienda, levantó tiendas, levantó lugares, ¿no es cierto? Y entonces David, que había tenido miedo de llevar inicialmente el arca hasta su casa, reflexionó y dijo, ¿en qué me equivoqué en la primera vez que traté de llevar el arca? Y él entendió que se había equivocado en la forma del traslado del arca. Y dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, que eran los sacerdotes, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y les sirvan perpetuamente. Él entendió eso, él recordó, porque esto estaba en el libro de Éxodo, está cuando el Señor les dice cómo debían transportar esa arca, que tenía unas barras a los costados, y los sacerdotes tenían que colocarla y cargarla sobre sus hombros. Esa era la forma de traslado que Dios había dicho, pero más David no había obedecido en la primera ocasión. Y ahora él recordó, recapacitó en estos 90 días y dijo, de esa forma tenemos que llevarlo. Verso 14, eso no lo vamos a leer. Verso 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Después dice que él preparó, ¿no es cierto?, cuando venían con esto, preparó a todos, a los principales levitas, a los sacerdotes, a los cantores con instrumentos, salterio, arpa, címbalo, que alcen la voz con alegría, que hagan júbilo, ¿no es cierto? Y mire, y aquí aparece Obed-edom. ¿Y sabe para qué? Para estar, ¿no es cierto?, con címbalos. Aparece Obed-edom. Después aparece aquí Obed-edom de nuevo, el hombre que fue bendecido por Dios, ¿no es cierto?, esa familia, porque eran porteros del arca. Porteros del arca. O sea, nosotros vemos a veces tan liviano el servicio de portería, de recibir a alguien, y es una bendición, es un servicio, es una forma de servir. Y aquí Obed-edom sigue, ¿no es cierto?, como portero del arca. Vamos a avanzar un poco más rápido. Después, ¿no es cierto?, preparó todo y dijo David que Dios, ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca, llegaron al lugar, ¿no es cierto? Y de esta manera llevó todo Israel el arca, con júbilo, sonido de bocinas, trompetas, címbalos y el son de salterio y arpas. Y finalmente llegaron al lugar, ¿no es cierto? Y ahí, cuando la hija de Saúl vea a David, que David venía con todos esos sacerdotes cargando el arca, y que David venía danzando y no le importaba que era el rey, no le importaba que había sido el rey y que estaba designado y que él podía ser vergonzoso para él, no le importó, sino que dice que él remolineaba, cantando, saltando, junto con el pueblo. Pero hubo una que la menospreció en ese aspecto. Entonces, hermano, después dice que cuando trajeron el arca, la pusieron en medio de la tienda que había hecho David, le ofrecieron holocausto, sacrificio, y después dice, ¿no es cierto?, y puso delante del arca los ministros, los levitas, y de nuevo aparece Obed-edom con instrumentos de salterio y arpas. Entonces, en esta historia podemos encontrar una falsa adoración a una verdadera adoración. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Primero, la falsa adoración fue en el traslado del arca del rey David, pero había una buena intención, ¿o no? Que era traer el arca. En el caso de la verdadera adoración, también hay una buena, ¿no es cierto?, en esta segunda oportunidad es la misma intención de traer el arca. En la primera vez de David no consultó a Dios. Mire, porque dice que él le preguntó al pueblo y dijo, y si es la voluntad de Dios, llevaremos el arca de esta forma. Pero no esperó a que Dios le dijera. Y por lo tanto trasladó el arca de esa forma, ¿no es cierto?, sin consultar a Dios. Pero cuando en la verdadera adoración del rey David, él consultó a Dios, reflexionó y dijo que tenían que ser los levitas que llevaran el arca sobre sus hombros. En la primera ocasión hubo un método humano
que era reflejado en el carro nuevo de los filisteos, que era la costumbre de los filisteos. Usó un método humano el rey David para trasladar el arca y fracasó. Posteriormente, ¿no es cierto?, en la verdadera adoración usó el método correcto que le había dicho Moisés. Cuarto, colocó en la falsa adoración David bueyes inexpertos e inmaduros, que no estaban capacitados, que no habían sido ejercitados, que no tenían la musculatura suficiente para trasladar el arca, y eso fue lo que causó que tropezara, ¿no es cierto?, en el camino. Por lo tanto, la verdadera adoración aquí cambia y son levitas santificados, sacerdotes. Después la falsa adoración produjo la muerte de Usa. Usa, como dije, significa fuerza humana. Por lo tanto, cuando Usa trató de sostener el arca para que no se cayera, no sé si usted lo ve así, pero yo veo de que la presencia de Dios no se va a mover por fuerza humana. No va a ser involucrada por fuerza humana, hermano. No puede ser de esa forma. No podemos forzar la presencia de Dios para adorar. Estamos hablando de adoración. Sino que es necesario, ¿no es cierto?, humillación de David, porque él entendió que se había equivocado como rey, el que tenía el corazón conforme a Dios. En la falsa adoración, esta familia de Abinadab, ahí está mal el dato, son 20 años, estuvo con el arca sin ninguna bendición. Mientras que cuando lo hizo como verdadera adoración, Obed-edom, la familia estuvo bendecida en solo 3 meses y toda su descendencia, incluso sus hijos. La historia dice que después los hijos de Obed-edom fueron los encargados de guardar las puertas del templo y guardaban la puerta del sur, que era la puerta que daba con el lugar, con el templo, donde estaba la presencia de Dios, no era cualquier lugar. Aparte de eso, no hubo bendición alguna ahí. Pero en la verdadera adoración hubo una bendición en una familia que se llama casa. Amén. Después, en la verdadera adoración fue este hombre, ¿no es cierto?, esta familia de Obed-edom fue parte de músicos, salterios, arpa, fue portero del arca, fue portero del templo y sus hijos siguieron sirviendo en ese servicio. Por lo tanto, hermano, si vemos la diferencia, ¿hay una diferencia entre una verdadera adoración y una falsa? La hay. Y lo más importante es que si nosotros queremos adorar a Dios realmente y ser verdaderos adoradores, debemos analizar cómo estamos adorando hoy. ¿Cómo estamos adorando a Dios? Entonces, ¿qué características tiene que tener un verdadero adorador? Primero, humillación. No somos nada sin Dios en nuestra vida. Y su Hijo y el Espíritu Santo. No somos nada. Tenemos que declararnos de esa forma. Postración en tierra significa que ante uno solo nos postramos, ¿no es cierto?, que es Dios. Dependencia total de Dios, no depender de nuestras fuerzas. Una vida de servicio, debemos entregar y dedicar todas nuestras áreas y nuestra vida al servicio del reino. Adorar en la forma que Dios nos dice. No es como nosotros queremos o creemos, es como Dios nos dice. Adorar con nuestra vida completa, hermano. Lo que Dios hace se ve en otros en nuestra vida. Con oración, que es una expresión de adoración. Con renuncia a nuestros deseos y placeres por servirle a Él. Con arrepentimiento de nuestros pecados. Con reverencia a Dios. Ser reverentes a la presencia de Dios. Mire, estas son características que uno puede sacar de esta historia. Es una historia larga, la traté de resumir, disculpe si le dio sueño, veo las caritas de sueño, pero es larga la historia. Pero ¿por qué analizamos esto, hermano? Por esto. Me faltó temor a Dios, perdón. No querer ofender, obediencia, santificación, corazón genuino, porque la adoración debe venir de un corazón genuino.
No sé, alguien estaba sacando fotos, le voy a, aquí están las 14. Corazón genuino. 14 características y aún faltan más. Podríamos agregar intercesor, ser un buen discípulo, ¿o no? Involucra todo, exacto. Entonces, en base a esto, hermano, en base a lo que hemos escuchado hoy y en base a esto de la adoración, por eso que yo digo que adorar no es tan fácil. Entonces, ¿eres un adorador verdadero? ¿Eres un adorador verdadero? ¿Yo soy un adorador verdadero? ¿O me limito a tocar un instrumento y que suene bien? Y con eso yo creo que estoy adorando a Dios, pero por fuera llevo una vida distinta. Hago lo que quiero, no consulto a Dios, no me arrepiento. ¿Será la forma de Dios? ¿Estamos adorando realmente a Dios? Y yo, ¿por qué digo que yo me sorprendí mucho de esto, hermano? Porque muchas casas, que significan familias, están como Abinadab, que tienen la presencia de Dios y la menosprecian. Y la menosprecian, hermano. 20 años. Y la despreciaron, le daban lo mismo, se olvidaron de que Dios estaba ahí. ¿A quién no le ha pasado? A ver. Yo sé que hay varios aquí que le ha pasado, que se han olvidado de Dios. Y han dejado ahí el arca, al medio de su casa, olvidada, la palabra, el ayuno, la oración, la búsqueda, al congregarse, y lo han dejado como si nada. Han perdido la reverencia delante de Dios, la obediencia delante del Señor. Pero más, había uno, que era la casa Obed-Edom, que fue reverente a la presencia de Dios. Y hubo una bendición en esa casa. Y yo vengo a decirte hoy en el nombre del Señor, que no importa cuántos años hayas despreciado la presencia de Dios. No importa cuántos años o si el día de hoy estás despreciando las cosas de Dios. Es a tu modo, es a tu forma. No importa eso. Lo importante es que tú tomes la actitud hoy como Obed-Edom, que seas reverente a la presencia de Dios, reverente a las cosas del Señor, que seas como el rey David, que el rey David recapacitó en su camino siendo rey, teniendo el corazón conforme a Dios, y se equivocó. ¿Y por qué se equivocó? Porque lo quiso hacer a su forma, hermano. Consultó al pueblo y como eran 30,000 personas, ¿usted se imagina una iglesia de 30,000 personas, Pastor Marco? Gigante, enorme, como 2 veces Coyhaique, en pura población, o por ahí, para que no soy tan matemático, pero por ahí, pongámosle 2 veces, mucha gente, ¿o no? Y pareciera que, y dice que todo el pueblo dijo, hagámoslo así, porque nos parece bien. Y David obedeció. Cuidado los pastores, cuidado, cuidado, cuidado obispo, cuidado, cuidado pastores. No esa es la forma del hombre, esa es la forma de él. Esa es la forma de Dios. Esa es la forma de Dios. Los líderes, los predicadores, coordinadores, los que hacen clase, enseñanza, los que están empezando, los músicos. No es a tu forma, no es a nuestra forma. Esa es la forma de Él. Esa es la forma de Dios. Y la adoración se puede expresar de distintas formas. No se olvide nunca de eso, de distintas formas. No solamente por tocar un instrumento. Yo no tengo esa habilidad. ¿Qué ganas tendría de sonar como suena Jan? Que mueve esos dedos en el teclado y suena hermoso, hermano. Yo no tengo esa habilidad. Pero no te quedes solamente con eso, hermano. Eso no lo es todo. No lo es todo. Es una vida completa, entera, dedicada al servicio de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Los hermanos de Cochrane, adoren al Señor completamente. El Señor puede trabajar en toda área de sus vidas. A todos los que estamos aquí. ¿Por qué les digo a ellos? Porque están más lejos.
Después no los voy a ver. Debemos adorar a Dios, pero esa adoración no es a nuestra forma. No es a nuestra forma. A lo mejor algunos están aquí y están enojados por lo que estoy diciendo. Pero sabe que a mí el Señor lo que me dijo a mí en esa hora y media de viaje a Ibáñez en moto, yo converso cuando ando en moto, cascoterapia le digo yo, y converso yo con el Señor y voy cantando alabanza y llevo un tremendo cuento. Si ese casco hablara, hermano. Pero sabe, el Señor me decía, no todos adoran. No todos adoran, Walter. No todos adoran. Se olvidan de mí cuando están en atribulados, cuando están bendecidos, cuando está lleno su granero, cuando tienen sustento, cuando tienen pan, cuando tienen salud. Se olvidan de él. Vuelven a hacer la casa de Abinadab. Y cuando entra la necesidad de buscarle a él, cuando falta. Y el Señor en su inmensa misericordia da. Eso es lo espectacular, hermano. Y no importa cuántas veces, no importa, por eso digo, no importa cuántos años hayas despreciado la presencia de Dios. Suena fuerte, hermano, pero yo sé que es así. Hay personas que no están convencidos en su interior, hermano, y aún tienen dudas de la salvación, aún tienen dudas de seguir a Cristo, aún tienen dudas de reconocer su pecado. Hay otros que se han arrepentido y están trabajando en el proceso, corrigiendo su vida, arreglando lo que deben arreglar. Y ese es el camino. Ese es el camino. Entonces, hermano, con lo que usted ha escuchado hoy, yo le hago esa pregunta que está ahí. El Señor le hace esa pregunta. Gracias, hija. ¿Somos verdaderos adoradores? ¿Cuántos pensaron que íbamos a hablar de la música, de la alabanza? ¿Cuántos pensaron que íbamos a hablar de eso? Y yo me sorprendí, hermano. Yo me sorprendí porque Dios me llevó a este texto. Y aquí podemos ver una falsa adoración de una verdadera adoración. Y yo quiero adorar, ser ese que cuando el Señor mire, hermano, con todos mis defectos, porque no soy perfecto, cometo errores. Pero sabe que yo quiero que cuando el Señor mire a un lugar, pueda encontrarte a ti como adorador. Pueda encontrarte a ti como adorador. En espíritu y en verdad, Pía. En espíritu y en verdad. No importa cuántos años despreciaste la presencia de Dios. No importa. No importa sus 20 años, 70 años. Colóquenle el número que usted quiere. Francis, Carlos, hermanos. No importa cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo anduve yo, hermano? ¿Sabe? Yo era ateo. Y me fui a la universidad pensando a vivir la vida loca y me encontré con el Señor y Él salió a mi encuentro y cambió mi vida 360. Aquí está mi hermana para ser testigo de eso. Hermano, somos verdaderos adoradores. Cambiemos nuestra vida, hermano. Todos aquí, todos, sin excepción. Y cuidado, pastores, cuidado. No esa es la forma del hombre. Esa no sirve, esa falsa adoración. Cuando no hay genuinidad en un hombre y una mujer que busca a Dios, es una falsa adoración. No llega al trono. El Señor, yo llevé en oración mucho tiempo de madrugada. Me he ido a orar a distintos lugares por esto. Y el Señor me decía como que pudiéramos ejemplificarlo como que hay un umbral, hermano. Yo lo veo así. No es el término, pero le vamos a llamar así. Hay como un umbral. Y muchas veces nosotros pensamos que adorando y llegamos hasta cierto límite, hasta cierta altura, y le damos comida a nuestras emociones. Porque nos quebrantamos delante de Dios, nos corren lágrimas delante de Dios, pero puede ser una falsa adoración.
si tu vida no está completamente en las manos de Dios, perdón. ¿Estamos dispuestos a adorar a Dios? ¿Por qué la adoramos? ¿Por qué la adoramos? ¿Ah? ¿Porque le creemos? ¿Y has cambiado algo que tengas que cambiar en tu vida, hermano? A todos, sin excepción. Todos tenemos que cambiar cosas, todos. Yo tengo que cambiar muchas también. Pero hay una opción de que cuando la presencia de Dios sea transportada, cuidado como también trasladamos la presencia de Dios, hermano. Cuidado. Trasladémosla en nuestros hombros y llevémoslas a distintos lugares y nuestra casa será bendecida. ¿Cuántos han salido de una casa en ruinas, desolada, con escasez, con muerte espiritual? Y llega la presencia de Dios y cambia todo. Y todo lo cambia y Dios todo lo transforma y todo lo sana y todo lo cura y todo lo restaura. Aún hay tiempo, mujer. Aún hay tiempo, hermana. Adora. Pero vamos a adorar tan simplemente que vamos a decir, vamos a adorar tan simplemente de esa forma. La adoración transforma. Hace días atrás escuchaba una historia de un joven, y es un joven rebelde, insolente, grosero, agresivo. Pero hubo un joven también que fue tocado por el Señor de ir a visitarlo para presentarle el evangelio constantemente. Pero él llegaba en condiciones muy malas a la casa. Llegaba retando a su familia, a sus padres, y se encerraba en su puerta, golpeaba las puertas. Pero dice que la historia que ese joven un día llega a la casa, agarra una guitarra y se pone a tocar en el living de la casa. Y llega este joven enojado, muy airado, y ni lo quiso ni ver, y subió al segundo piso y se encerró en su pieza. Y lo único que hizo este joven, hermano, es agarrar su guitarra y empezar a adorar. ¿Y sabe lo que pasó? De repente él abre sus ojos y en una escalera había un joven sentado, llorando, arrepentido. Y dice que él lo llama para que se sienta al lado de él. Y el hombre se quebranta, el joven se quebranta, un joven rebelde. Y la adoración del primer piso subió al segundo piso, inundó esa pieza. Y él se convirtió al Señor en ese lugar. Marcos, pasa. Pastor Marcos, ¿sabe quién es el protagonista de esta historia? Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. La adoración transforma. Hermana amada, Dios transforma. Dios quiera que llegue el día y podamos juntos alabar al Señor. Pero no es lo importante, ¿sabe? Lo importante es que podamos adorar a Dios. Y hoy está aquí esta persona como un ejemplo. Podría contar muchas historias, hermano. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Para adorar, postrarse, humillarse y postrarse en tierra. Las grandes expresiones de la adoración. Porque no esa es nuestra forma, esa es la forma de Él. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar, ahí donde usted está. Vamos a adorar al Señor. ¿No me entendió, hermano? Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios. Él lo entendió. Él lo entendió. El obispo lo entendió. Vamos a adorar a Dios.
No es a nuestra forma. No es a nuestra forma. Es a la forma de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque se ha entendido, hermano. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Oh, adora al Señor. ¿Cómo lo va a adorar? Humillándose, postrándose en tierra, declarándose insuficiente, necesitado de la presencia de Dios, que no somos nada si no lo tenemos a Él, si no tenemos a su Espíritu con nosotros. Nuestro llamado y ministerio, si no está Él, no sirven de nada. Él es el que da respaldo, el que nos sustenta, el que nos envía, el que nos respalda. Él es el que coloca pan sobre nuestra mesa, la sabiduría para hablar. Vamos a adorar a Dios. Poderoso eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Rey. Nos postramos en tierra, Señor. Oh, el Señor mira este lugar y sabe lo que ve. Ve adoradores en espíritu y en verdad, que no temieron doblar sus rodillas delante de un Rey todopoderoso. Oh, que no le temen a la vergüenza, al que dirá el que está a tu lado. Oh, santo es tu nombre. Oh, adoración genuina, Ramasisa Mayakata la basa. Adoración genuina, Señor. Oh, Él está rompiendo cadenas en esta hora, hermano. Lo que no has podido romper a tu forma, Él lo está rompiendo en el nombre de Jesús. Las cadenas de opresión, oh, se están cayendo, Ramaya. Se están quebrantando ahora. Se están pudriendo los yugos. Oh, se está sanando la generación, Señor. Oh, Rey de Gloria. Oh, Señor. No es a nuestra forma. Oh, no es a nuestra forma, Señor. Pensamos hacerlo bien, Señor, como el rey David, como Abinadab, Señor, que tenía la presencia del arca en su casa, pero más la despreció por muchos años, Señor. Que no nos pase eso. Que no nos pase eso, Señor. Que no despreciemos tu presencia. Que no despreciemos tu palabra. Que no despreciemos, Señor amado, lo que tú nos das todos los días. El abrir nuestros ojos todos los días. El ver tu creación, Señor. Es un tiempo para buscarte y para saber y conocer más de ti, Señor. Oh, somos Padre. Oh, Padre. Mire, yo estoy resfriado. No me siento muy bien. Oh, pero por lo general cuando uno está resfriado, pierde el olfato, pierde el gusto, pierde algún sentido. Pero este lugar
está impregnado de perfume. Este lugar está impregnado de perfume. Oh Señor. Oh Padre, te damos gloria, Señor. Te damos honra. Tú haz lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Tú toca cada vida, Rama Sisamai. Cada vida, Señor. Oh, los que están viendo esta transmisión, Señor, que tu bendición la alcance, Rama Sisamai. Oh, esa mujer que está sentada en su casa. Oh, visita al Espíritu Santo. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Oh, cuántas cosas se cortan, oh. Oh, será un nuevo comienzo para ti. Hoy serás como Obed-Edom, un siervo de Edom, que será reverente a Dios, caminará con Dios, se moverá con Dios, esperará que Dios le diga para moverse, y no tomará decisiones por sí solo, decisiones de ruina que llevan al fracaso a una casa. Si hay algo que Dios está preocupado, es de la familia. ¿Por qué tanta destrucción en las familias? ¿Por qué tanto divorcio, violencia? Oh, es porque han menospreciado la presencia del Señor. Atesórala, hermano, como ese tesoro escondido que dice la palabra, que muchos cavan y buscan y buscan y no encuentran. Mas nosotros sabemos dónde encontrar. Mas nosotros sabemos dónde encontrar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a darnos un tiempo, hermano. Vamos a darnos un tiempo de adorar. Si usted tiene que arrepentirse de algún pecado, hágalo ahora. Que el Espíritu Santo está haciendo algo, hermano, hoy. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar. Vamos a adorarle a Él. Cuidado, cuidado, esto te dice el Señor. Cuidado con la falsa adoración. Él anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Adoremos al Señor.